Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues yo la primera pregunta, ¿a quién se le ocurrió poner un curso de estos en Halloween? ¿No? Tuve que dejar a mi bebé, a Batichica, a Batibebé. Y bueno, pues aquí estoy con ustedes una vez más. Gracias por venir. Gracias por venir en Halloween. La ciudad está vuelta loca, ¿no? Sí, no sé cómo vinieron, ¿no? Y menos para ver a Batman, ¿no? Bueno, les voy a... Pues este curso va a ser icónico porque lo voy a dar disfrazado, pero tengo que regresar ahorita a la fiesta de la bebé. Y les quiero enseñar un poquito cómo funciona neuroventas aplicada a un mercado específico. Lo que poca gente sabe es que tú tienes que adaptar el discurso a la cultura del país. Eso es lo que la gente sí sabe. Lo que la gente no sabe es cuál es el código del país. Entonces vamos a empezar hablando un poquito del código del país. Entonces para eso tienes que saber profundamente cuál es el código del colombiano, ¿ok? Entonces, después de hacer tantos estudios en Colombia, más de 100 estudios antropológicos, yo les voy a contar un poquito cuál es el código del colombiano, ¿ok? El colombiano, a diferencia de muchas culturas, ahorita les voy a decir un poquito cuáles son los códigos de otros países, ¿no? O les voy diciendo desde ahorita, por ejemplo, el código de Estados Unidos es pensar en grande. Everything is big, ¿sí? Se vale muchísimo decir el más grande del mundo. En Latinoamérica tú dices el más grande del mundo y se asustan. En Brasil también dice más grande del mundo, ¿no? ¿Sí? Las culturas a veces aceptan cosas y otras culturas no aceptan. Te aseguro que en Bolivia o en Perú o en Ecuador poca gente es capaz de decir el mejor, porque nos han criado o nos han educado con una cultura de minimizarnos en vez de maximizarnos. La cultura brasileña maximiza, la cultura norteamericana maximiza. Everything's big. Y por eso, curiosamente, te puedes tomar una Coca-Cola en un vaso de 1,5 litros y te lo venden. Parece descarado, parece que no existe. Sí existe. Existe una hamburguesa de esa altura, de 5 carnes. Porque ellos piensan en grande. Es una cultura que le han enseñado desde chiquitos a los norteamericanos a pensar en grande. Hay culturas que no, todo lo contrario, te hacen pensar y debe ser humilde. Entonces ya decir grande o es el mejor ya se ve negativo, ¿no? A diferencia de países como esos, Colombia tiene un código muy bonito, que es yo le llamo pues un código dúplex o tiene 2 cabezas, ¿ok? Entonces Colombia tiene un código de un lado y tiene otro código de otro lado. Bueno, el primero es pasión, ¿ok? Y les voy a decir qué es pasión. Pasión es haz lo que hagas, pero hazlo con toda, como dicen los colombianos. Y eso es bien interesante entender porque después de estudiar tanto el comportamiento humano de los colombianos, yo entiendo eso de una forma muy interesante. Probablemente a muchos colombianos les va a gustar escuchar lo que voy a decir, pero es el código de la cultura. Entonces a mí no me echen la culpa, es lo que hay allá afuera antropológicamente. Cuando se habla de pasión, no hay una cultura en Latinoamérica más apasionada que los colombianos. Por eso es que hay gente tan increíble como ¿sí? J Balvin, Shakira, Juanes, que son personajes llenos de pasión, pero eso se llama pasión musical, ¿ok? Del otro lado, para probarles que esto es cierto, el código de la pasión también se aplica del lado negativo. Entonces aquí tenemos a los de la FARC, ¿sí? A Pablo Escobar, que si ustedes han visto las series de Pablo Escobar, ¿sí? Él hacía todo con pasión. Para él era apasionante ver cómo engañar a los gringos para meter el nuevo cargamento en su mismo avión. Entonces lo operaba todo con pasión. Pero aquí están los terroristas, está Garavito, ¿sí? Está todo lo negativo, que todos los países tienen cosas negativas, pero la cosa negativa en Colombia, la diferencia de la cosa negativa en Colombia con la cosa negativa en Perú es que el colombiano lo hace con más pasión. Entonces si va a secuestrar, secuestra con más pasión. Si va a poner una bomba, lo pone con más pasión. Si va a ser narcotraficante, lo hace con más pasión. Entonces es bien interesante porque este es el lado negativo y este es el lado positivo. ¿Listo? Eso es lo que hace un país, para bien o para mal, eso es lo que hace un país. Pero eso es fascinante porque a través de los últimos años Colombia ha enfocado toda la pasión del mundo ¿a qué? A hacer cosas grandes, innovadoras, música. Por ejemplo, ahí se ve también que antes esa gente que era traqueto, era narcotraficante, hoy se vuelve reggaetonero. Pero está bien, lo hace con pasión, entonces se vuelve Turizo, ¿sí? Se vuelve Piso 21, se vuelve Maluma. Porque de alguna forma esa pasión cuando se encarrila bien,
se canaliza bien, se vuelven cosas maravillosas y por eso Colombia es un país tan maravilloso. ¿Ok? Entonces, entre esa gran pasión que tienen, por ejemplo, si yo les digo cuál es el político más apasionado de Latinoamérica, ¿qué dicen? Uribe. No hay otro, no hay otro. El que le sigue es la mitad. ¿Sí? Entonces te puedes ir así en la música, con los políticos, te puedes ir con muchas cosas positivas y cosas negativas al mismo tiempo. Listo. Del otro lado es un concepto que yo me inventé que se llama horizontalidad. El concepto de la horizontalidad es un concepto fascinante dentro de la cultura, porque ahorita les voy a decir cómo se utiliza esto para vender. El concepto de la horizontalidad es que el colombiano lucha por ser igual al otro. O sea, realmente se esfuerza por ser igual al otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, inventan cosas tan raras como, por ejemplo, no te compras un Jeep. Eso ha reducido mucho en Colombia, pero en los últimos 10 años era muy típico de eso. No te compras un Jeep porque vas a parecer narcotraficante. Entonces yo me acuerdo que cuando yo me vine a vivir la primera vez a Colombia, yo me iba a comprar un Wrangler, porque estaba muy de moda, un Wrangler negro, obviamente, ¿sí? Para Batman, ¿sí? Y iba a comprar el Wrangler porque me gustaba ese carro. Y todos mis amigos me dijeron, estás loco, vas a parecer narcotraficante. Ya hoy no se siente tanto eso, pero hace 7 años atrás eso era muy, muy serio. Pero técnicamente, ¿qué te están diciendo? Te están diciendo, pasa desapercibido. ¿Ok? Miren qué interesante este es el fenómeno. Este es el único país en el mundo donde los ricos toman, ¿sí?, aguardiente o cerveza sentados en el piso o en un tronquito o en el andén, en la calle, en la acera, en la banqueta, he dicho en mexicano todo ese rollo. Entonces, por eso es que las cosas de lujo no terminan siendo tan exitosas en Colombia, porque el colombiano es todo lo contrario. Vamos a una fonda, ¿sí? Cuando ellos salen, quieren parecerse más a todos. De repente en su casa y en su club campestre son muy fresas, muy jailones. Pero cuando salen, lo que quieren hacer es buscar el fenómeno de la horizontalidad. ¿Qué significa eso? Que queremos ser iguales. Les voy a poner un ejemplo bien clarito para que me entiendan. Cuando uno sale a la fiesta el viernes, o ahorita en Halloween, que seguramente ya me voy a la fiesta que van a tener en Lieras en un ratito, ¿sí? Cuando uno sale a la fiesta, la gente de dinero o la gente que le gusta mostrarse un poquito más, empieza la fiesta tomando whisky. ¿Ok? Entonces empiezan a tomar whisky, toman whisky, ¿y qué pasa a las 12 de la noche? Se acaba el whisky, abren el aguardiente y todos empiezan a tomar aguardiente. Lo curioso es por qué no empezaron desde temprano tomando aguardiente. Lo más curioso es que ni les gusta el whisky, tan así que no les gusta que lo mezclan con Red Bull. Son los pocos países del mundo que mezclan el whisky con Red Bull, porque el sabor no les gusta. Si les gustara tanto el whisky, no eres capaz de echarle Red Bull, ¿ok? Entonces, llegan las 12, llega la 1 y entra el fenómeno de la horizontalidad. ¿Qué significa eso? En que todos los colombianos procuran ser iguales. Entonces, en ese momento, de la botella, ¿sí?, de aguardiente, toma el más rico, el más clase media y el más pobre. Y en ese momento, todos hablan el mismo idioma. Eso es fascinante porque en este país, ¿sí?, se pelea contra las clases. De forma consciente e inconsciente se pelean contra las clases. En México es todo lo contrario. El código es todo lo contrario. Uno empieza con cerveza, después toma ron y uno termina tomando champán. ¿Por qué? Hasta un lado. Tú y yo no somos iguales. Es más, sáquenlo del VIP, por favor. Sáquenlo. Él no lo conozco, sáquenlo. Eso es lo más común en México, ¿sí? Por eso los VIPs no son muy comunes en las discotecas o en los bares en Colombia. Porque la fiesta para ustedes debe ser horizontal. Una buena fiesta es horizontal. Entonces te das cuenta cómo viste la gente. El más rico viste sencillo, porque no quiere destacar demasiado, porque se desconecta de la colombianidad. En otras culturas es todo lo contrario. Mi ropa no la tienes tú. Tú eres tú, yo soy yo. Haz un lado. Y eso se llama más que racismo, se llama clasismo. Hay países como México que procuran muchísimo tener esa fuerza. Al contrario, cuanto más tarde se hace y más grande se hace la fiesta, más botellas caras y más clasismo hay. Y empiezan a acotarse en grupos pequeños. Ustedes se vuelven horizontales, ¿sí? Ellos se vuelven verticales. Yo estoy arriba, tú estás abajo. Tú eres muy amigo, pero a esta hora ya no eres mi amigo. Solamente se juntan mis amigos conmigo. Entonces, es bien interesante entender este fenómeno, porque este fenómeno tú lo puedes ver en una cantidad de cosas impresionantes dentro de la cultura.
desde qué compra la gente, cómo lo compra y qué hay que decirle para comprar. Ok, si vamos a entrar al concepto de neuroventas, tenemos que entender cómo construir discursos basados en la cultura colombiana. Ok, si vamos a hablar en discursos de pasión, ¿sí? Entonces tú, y en el discurso de horizontalidad, entonces aquí hablas siempre de forma sencilla. ¿Sí? Hablas en primera persona. Y hablas de forma muy amistosa. Muy amistosa. Entonces, eres muy casual en tu forma de hablar. Cuanto más ordenas o más le das un sentido más, digamos, sofisticado a tu discurso, te vas desconectando. Hay culturas que la sofisticación vende. Por ejemplo, la más es la francesa. Si tú eres sofisticado, más francés. No eres sofisticado, no eres francés. ¿Listo? Pero hay culturas que simplemente la sofisticación no entra. Fuera la peor forma de comunicarnos es teniendo comunicación sofisticada. Entonces aquí la forma sencilla de comunicarnos es clave. Ok, en Colombia se habla de vos y de usted mucho. ¿Sí? Esta es parte de la cultura. Pero al mismo tiempo, en la cultura de ustedes y en cualquier cultura, vos y usted siempre marca una línea y te hace un lado. Porque es una forma de comunicarse con demasiado respeto. Cuando hay demasiado respeto, hay demasiada frontera, hay demasiado muro. Y en ese momento te desconectas profundamente de la gente. ¿Listo? Entonces aquí, esta es de las pocas cosas, ¿sí?, que a pesar que el código es la sencillez y la horizontalidad, siguen hablando de usted y vos. Cada vez se utiliza menos. Pero aquí les recomiendo que cambien por la palabra tú, siempre. Y en todas las culturas esto funciona igual. Pues les digo esto para aclarar el concepto de usted y vos. Si vas a vender con usted y vos, te vas a desconectar a la persona. Tú dices tú o pides permiso. Le dices, señor Rodríguez, usted es muy joven, ¿te puedo hablar de tú? Lo más probable es que te va a decir que sí. Como digo yo, si te dice que no, entonces le dices, es que mejor no hagamos negocio ni hablamos más, bro. Pues si una persona en el 2018 te empieza a pedir esa oligarquía y ese nivel de jerarquización, la verdad es que no va a funcionar. Listo. Desde el punto de vista de pasión, aquí se vale, ¿sí?, la parte visual y la parte textual. En la parte visual, por eso se permite mostrar tanta piel en Colombia. Y por eso la piel vende. ¿Ustedes creen que es normal esos Instagrams que existen en Colombia de mujeres? ¿Sí? O sea, técnicamente no muestras piel, no tienes likes. ¿Ok? Entonces se ha vuelto muy impresionante. Y en el caso del Instagram, que ahorita van a estar con Lili Pato, una experta de Instagram, les podrá hablar un poquito de este tema, pero a falta de mostrar piel, luego muestran pecho y luego muestran culo y después nada funciona y terminan desnudándose por lo menos de la parte de abajo, de la parte trasera. Y ahorita está muy de moda en Colombia. Las influenciadores de Instagram están empezando a quitarse la ropa, ¿sí? O se ponen un pedazo de pizzas aquí en los pezones, ¿sí?, o muestran el culo sin nada atrás. Instagram ya no lo está prohibiendo. Pues les voy a decir una cosa, no es común. Ustedes pueden creer que es común, no es común, ¿sí?, que se estén desnudando las influenciadoras de Instagram en toda Latinoamérica. Obviamente en todo lado hay cosas de esas, pero no se ve la cantidad de mujeres que se están desnudando dentro del Instagram. Como antes funcionaba Soho, que era una revista llena de pasión, y es una revista que se volvió aburrida, se volvió totalmente desconectiva, que yo entiendo por qué se volvió eso, pero de alguna forma eso es el teléfono de Batman, perdón. Ya, listo, es Batichica. ¿Ok? Lo visual es clave. Entonces aquí viene desde piel, ¿sí?, hasta, ¿sí?, ropa, ¿sí?, y empiezan a salir muchas cosas que están generando mucho impacto. Por ejemplo, ser visual en un carro lujoso no se ve bien en esta cultura. ¿Por qué? Porque volvemos a lo narcotraficante. Estoy diciendo narcotraficante para que entienda toda Latinoamérica, porque ustedes no dicen eso, dicen traquetos, ¿ok? Para Latinoamérica, traqueto es narcotraficante es traqueto. ¿Listo? Pero se ven muchas cosas. Por ejemplo, se ve mucho, por ejemplo, amigos. Entonces, tú ves un Instagram de la gente tú ves una campaña en México, y cuando se trata de amigos, se trata de 4 o 5 amigos. Cuando se dice amigos en Colombia, que ustedes le dicen parceros, se habla de 15, 20.
¿Listo? Entonces, ahora sí se borró eso. Se va a enojar Batman, ¿no? Ya apareció. Listo. Entonces, imagínense cómo es eso. Entonces, ahí viene la parte visual. Les voy a dar ejemplos de la cultura de ustedes que aplica muy bien para neuroventas, para vender. Ahorita les estoy tratando de llevar neuroventas a las redes sociales, en ejemplos específicos. Por ejemplo, la típica es 6 personas, 10 personas en caballos, con burroteca y con todo, ¿sí? Muchos al mismo tiempo. Esa es una foto con mucha pasión, ¿sí? Mucha pasión. Puede haber otras culturas que no lo entiendan tanto, ¿no? Pero en este país eso se entiende. Entonces la pasión se da muchísimo, por ejemplo, se ve muchísimo. Cuando el equipo de fútbol juega acá, media ciudad o más que de media ciudad, todo está uniformada. Vas al fútbol y vas al estadio, la pasión en el estadio en México no tiene nada que ver con la pasión en el estadio de Medellín, Colombia. ¿Listo? Entonces, la verdad es que es bien interesante cómo la pasión se puede ir a diferentes niveles. ¿Alguien levantó la mano aquí? Nomás tienes que usar el micrófono, tienes que picarle. Hola. Para que ya. Hola, mira, una pregunta que te quería hacer es que muchas personas le dicen a uno que en caso pues de redes sociales, ese factor aspiracional que mueve mucho a los colombianos, ¿eso va en la pasión? ¿Cómo va eso? Sí, te voy a decir una cosa, yo no creo que la aspiración mueva a Colombia, ¿no? A diferencia de otras culturas, yo creo que México es un país muy aspiracional, ¿sí? Alguien en México puede soñar tener un convertible. En Colombia, no digo que no hay alguien que no sueñe con un convertible, pues no es normal, por eso no se ven los convertibles. Eso es bien curioso, ¿no? ¿Sí? Yo creo que la pasión, al contrario, ustedes la miden, la reducen, la administran. Les voy a poner un ejemplo. En Colombia se venden demasiados Porsches, pero no los ves en la ciudad. Lo más chistoso es que los ves en los pueblos y en las fincas. La gente compra un Porsche, ¿sí?, para ir a la finca, ¿sí? En México no compras el Porsche para ir a la finca, ¿sí? Para eso compras una Toyota, una cosa de esa. ¿Sí? Compras el Porsche para andar en la ciudad mostrándolo y haciendo que la gente lo aspire. Y hay un tipo que dice, y aspira a tener el Porsche a pesar del tráfico de la Ciudad de México. Es bien diferente, ¿sí? Entonces, sin embargo, por ejemplo, tú puedes ver la pasión en cosas tan locas, por ejemplo, ¿sí?, como en la autopista que va al aeropuerto, Palmas, a la velocidad que pasan las motos. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Porque la pasión puede llevar a un ser humano a lo peor del mundo, como Pablo Escobar o como Garavito, ¿sí? O te puede llevar a lo mejor, como una doble olímpica de bicicross, como esta niña, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, que es colombiana, ¿sí? O te puede llevar a ciclismo, por ejemplo, porque realmente tú te das cuenta cuando subes por Palmas, toda la gente que entrena en bicicleta, la pasión que hay, eso es increíble, son cientos de tipos. Entonces la pasión desborda muchísimo. Por ejemplo, en Medellín se está volviendo la capital del fitness en Latinoamérica. Es impresionante. De ser los más fiesteros, los más apasionados por la fiesta, como dicen ustedes, por la rumba, decidieron a girar, irse por el deporte. Qué bueno, se me hace increíble, se me hace espectacular. Entonces ya nadie toma y nadie va de fiesta, digamos, ya no hay bares famosos ni nada de eso, se quebraron todos. ¿Por qué? Porque le apuntaron al deporte. Entonces el sábado en la mañana, en vez del viernes ponerte una borrachera, el sábado estás corriendo y te vas a Llano Grande, te vas a Río Negro y todo el mundo está andando en bicicletas, todo el mundo está corriendo y todo eso, porque la pasión se encauzó para el otro lado. Entonces, bien interesante entender, ¿sí?, cómo los países se mueven dependiendo de sus culturas, ¿sí? La aspiración, yo no siento que sea el mejor discurso de venta en Colombia. Yo creo que si tú me dijeras, Jürgen, hazme un comercial de televisión, por ejemplo, si tú me dices, yo voy a hacer un concepto súper apasionado, súper horizontal, todos somos iguales, hacer un comercial, mira, hasta un lado, casi, yo soy de champán, yo creo que vender más el A que el B. Yo siento que usted, siendo colombiano, para usted es muy difícil entender este concepto. Pero si ustedes irían a vivir dos años, por ejemplo, a México, a Bolivia, a Perú, a Ecuador, entendieran perfectamente que es totalmente diferente cómo comunicarte con una cultura colombiana que comunicarte con una cultura mexicana, peruana, boliviana, ¿sí?, o ecuatoriana. ¿Listo? La parte textual, yo lo he analizado, por ejemplo, en redes sociales, los colombianos utilizan mucho más emoticons, emociones,
que otras culturas. Son llenos de emociones, llenos de emoticons, ¿sí? Entonces, hoy tú, por ejemplo, si tú vas a ver campañas de televisión que ya están a punto de morir, pero bueno, ahí están todavía, ¿sí? Te das cuenta que hasta usan los emoticons y utilizan las imágenes para mostrar perfectamente las emociones tan exageradas, tan necesarias, pero tan reales también que tienen los colombianos. Entonces, el que no comunica así, no comunica correctamente. Por eso es que el acento de algunas ciudades saliéndonos de Bogotá son tan pasionales. Entonces, por ejemplo, escuchar a un costeño o escuchar a uno de Cali o escuchar a una persona de Medellín tiene tanto acento, tan fuerte y tanto slang, tanta palabra para provocar emociones más fuertes con la persona que estás hablando. Entonces, por ejemplo, pues palabras desde parce, cubo, ¿sí? Berraco, ¿sí? Son palabras que hacen que esa pasión, cuando estás hablando, puedas comunicarla mucho más. Yo cuando doy estos cursos procuro no usar slangs de ningún país. Trato de hablar flat porque es bien duro. Deben saber ustedes que esto, como se ve en tantos países, si yo empiezo a hablar, que yo podría hablar como colombiano, me desconecto, ¿sí? Bueno, en los colombianos el acento colombiano conecta bastante. Pues si yo hablo como paisa, ¿se acuerdan de las novelas de Pablo Escobar? O Sin tetas no hay paraíso, ¿sí? Esto es bien interesante que entiendan. El acento paisa se está pegando en el mundo durísimo por las novelas de traquetos, de narcotraficantes y por las series que hay ahorita en Netflix y todo eso, que normalmente son de crimen y todo ese rollo. Tristemente, entonces, si yo fuera un profesor de Medellín y hablo con acento paisa o acento de Medellín, la persona que está viendo eso del otro lado no termina de conectarse por el acento, porque su cerebro no cuadra educación con el acento. Es por eso que, por ejemplo, los mejores acentos para poder conectar con la gente, ¿sí? Es, por ejemplo, el bogotano. No es casualidad que las conductoras de CNN, las mejores y las más famosas, son bogotanas. Normalmente ni son paisas ni son costeñas. Son de Bogotá o son costeñas o caleñas que vivieron mucho tiempo en Bogotá y neutralizaron el acento. El acento es bien interesante. El acento te acerca, pero al mismo tiempo te aleja. Tú quieres conectar, ¿sí? Con el código colombiano, más vale, y siendo extranjero, ¿sí? Que digas algunas palabras que se conecten fuertemente con ustedes. El código colombiano es fascinante, ¿no? Y hay cosas que uno debe entender profundamente, ¿no? Cómo es la dinámica comercial de lunes a jueves y de viernes a domingo. Durante años, yo tardé en entender que los grandes negocios no se hacen en los corporativos, no se hacen en las oficinas, se hacen en las fincas el fin de semana o en los paseos del fin de semana. Entonces, alguien que no va a finca, que no lo invitan a la finca o que no va a paseos, no conecta, punto. Y es bien simpático, los extranjeros que vienen a vivir a Colombia se quedan solos el fin de semana porque muchas veces no los invitan a la finca o a los paseos. Y su capacidad de hacer negocio se reduce absolutamente porque en la finca y en el paseo se hacen los negocios. No se hacen de lunes a jueves, se hacen de viernes a domingo. Eso es bien curioso. En México los grandes negocios se hacen a las 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, comiendo mucho, almuerzos muy largos, ¿sí? Y tomando mucho. Entonces, si tú vas a vender a México, créeme que el negocio no se hace el fin de semana en la finca. Es más, la gente no va a la finca. Habrá mucha gente que tiene finca, pero esa no es la dinámica cultural. Acá, el que no va a la finca, o no tiene invitación a la finca, o no va al paseo, está jodido el fin de semana. Eso significa que toda la próxima semana no tienes cómo seguir haciendo negocio, porque se estaba acabando, ¿sí? Todas las conexiones. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Dime. Acuérdate, sí, ya. Horizontalidad y pasión, que desde el punto de vista, pues el paisa lo vemos, o yo lo veo, que todavía hay cosas muy diversas a pesar de esa pasionalidad y horizontalidad. Sí se modifica y se acentúa dependiendo de la zona. Bogotá, por la temperatura que tiene, por el estrés que provoca la ciudad, la ansiedad que provoca la ciudad y el clima de la ciudad, es una persona mucho menos apasionada, mucho menos apasionada. Pero la pasión la tienen por dentro. Sí, pero es una ciudad mucho más gris, mucho más oscura, mucho más fría. Vienes a Medellín y eso se acelera.
Y en la costa es igual. Y Cali es igual de acelerado que Medellín. Pero técnicamente Colombia, y es bien simpático, muchos deben decir ahorita, ¿qué hace este personaje que no es colombiano contándole a los colombianos cómo funciona la cultura? Es bien sencillo. Es más fácil entender académicamente o científicamente la cultura de un país siendo extranjero que siendo local. Cuando tú eres local, tú ves todo plano porque eres parte de esa cultura. Cuando tú eres extranjero, o aprendes la cultura o te mueres. Pero nosotros sabemos mucho de esto porque hacemos estudios de antropología cultural para entender cómo vive una mujer, cómo se proyecta un joven, un adulto, un ejecutivo. Porque si tú empiezas a entender su código cultural, puedes entender cómo venderle. ¿Okay? Entonces sí, definitivamente la pasión es muy diferente en Bogotá que en Cali, que en Medellín. O sea, sí hay. Colombia de alguna forma se divide en tres. Yo siempre le he enseñado a las grandes marcas de Colombia, que son mis clientes, le he enseñado cómo se divide Colombia. Colombia, pues la gran parte de Colombia, sí, son los rolos, los cachacos, los bogotanos. ¿Ok? Los rolos, cachacos o bogotanos, más conocidos como rolos, cachacos o bogotanos, sí, es una cultura que tiene una mezcla muy fuerte, porque está compuesta principalmente, sí, por mucho caleño y mucha gente del interior del país, pero no paisas ni costeños. ¿Ok? Ese es un compuesto de todo menos paisas y costeños. Entonces es como una amalgama súper interesante y es una amalgama muy poderosa y por eso es una ciudad económicamente tan poderosa. Después tiene los costeños y después tiene los paisas. Para los que no saben a distancia, los paisas es de alguna forma Pereira, Manizales, que Manizales parece más rolo que paisa, que esa es una cosa muy simpática, pero están considerados como paisas. Pero los manizalitas son los más rolos de los paisas, ¿sí? Tenemos los de Armenia y tenemos los de Medellín. Ya, listo. Entonces aquí hay tres cortes, ¿no? Entonces, si hay un solo código, Colombia, con unos tonos, ¿sí? Y unos acentos particulares por cada uno de estos. ¿Listo? Entonces, a todo esto, no sé si llamarle código, pero es un detalle bien interesante que yo le llamo el efecto chispa. ¿Cuál es el efecto chispa? Es que el colombiano es muy chispa. Es muy rápido, es muy ágil, es muy sorprendente. Entonces, por eso decidí venirme vestido así, porque Colombia es eso. Colombia sorprende todo el tiempo. Si en este país tú no sabes sorprender, la gente no te compra. Están buscando la sorpresa todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se lleva la cultura a la sorpresa? ¿Sí? La sorpresa es que de repente apareces y te operaste todo y quedaste divina. ¿Sí? Una cosa así. Eso es algo en otras culturas que fuera absolutamente criticado. Aquí se vale sorprender con mucha fuerza. ¿Sí? Aquí sorprendes porque de repente decidiste comprarte una moto cilindrada 1100 y te metes a competir. Aquí sorprendes porque ser el más fiestero del mundo, nunca más tomas y te vuelves el más deportista ciclista del mundo. Entonces, entre ustedes, y no se dan mucha cuenta de eso, es el tema de sorprender. Entonces, yo me llevo una grabadora chiquita en la cabalgata y uno llega con una burroteca, ¿sí? Entonces, sorprende. Uno llega con un aguardiente chiquito, el otro llega con la botella. Y así te vas llevando todo el tiempo buscando cómo sorprender. Pero no es por el lado aspiracional. Obviamente cualquier cultura busca sorprender. Pero en México es diferente. Porque el sorprender de ustedes no es decir yo soy más superior a ti, ¿sí? Sino es que yo soy más divertido que tú. Eso en México no existe. Tú vas a una discoteca y el más mamón, el más pose mamón, el más serio es el más interesante. En Colombia tú te pones en esa pose y te mandan a la mierda inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, entender un poquito la cultura colombiana, pues hoy en Bogotá te vas a Andrés Carne de Res a la fiesta de Halloween y no hay esa fiesta en toda Latinoamérica. Y es absolutamente sorprendente. Sorprendente. Todo lo que pasa es sorprendente.
Ir a Andrés Carne es el mejor ejemplo de entender la cultura colombiana. Miren, les voy a hacer un resumen para que entiendan por qué Andrés Carne es tan exitoso y tan famoso y tan imposible de repetirse con éxito. Lo primero es porque es la amalgama de culturas al mismo tiempo. Lo segundo es porque es totalmente horizontal, ¿sí? Ahí no importa si tú eres Juanes o si eres narcotraficante o si tienes 18 años, 19 años. Todos están en la rumba y todos son iguales. Todos son iguales. O sea, es más, yo me acuerdo, y una vez fui en un comité con Andre Agassi, ¿no? Con el tenista. Y se metió a un lugar que lo privatizan. Pues mejor no hubiese ido. Porque lo poderoso de Andrés Carne es conectarte con la gente. Es el único lugar donde todo el mundo se sonríe con todo el mundo. Ese es el efecto pasión y horizontalidad al mismo tiempo. Ahí nadie es inferior a nadie. Nadie es más importante por nada. Somos iguales. Entonces, eso empodera al colombiano. Entonces, entender el código de la horizontalidad y la pasión, entiendes que esa es la forma como empoderar al colombiano. Entonces, si tú tienes cualquier negocio, vendas carros, vendas ropa, ¿sí? Vendas propiedades inmuebles, lo tienes que hacer un estilo con mucha pasión y muy horizontal. Tú te pones en jerarquía, te desconectas inmediatamente. Todo lo contrario en diferentes países. Tú vas a Nueva York a comprar una propiedad y la que te vende la propiedad es cuanto más pinchada, más inflada, más sofisticada, se ve mejor. Aquí no. Todo lo contrario. ¿Preguntas? Dime. Hola. Mira, yo tengo un negocio que es una clínica odontológica. Sí. Normalmente el discurso que damos en Facebook, en las redes sociales, va muy enfocado, pues por un lado, un poquito a lo aspiracional, a que tengas tu sonrisa que deseas, en fin. Y por otro lado, a que es un sitio tranquilo, como que te vas a sentir un poquito como en un spa. No sé, entonces, como con lo que... Déjame llevarte el código, me encanta que digas eso, déjame llevarte el código al dentista más exitoso, con más franquicias, con más facturación de este país, Marlon Becerra. ¿Ok? Mira, el mejor ejemplo ya le expliqué cuál es el código, ahora vamos a ver cómo ese código aplicó a Marlon Becerra y por qué Marlon Becerra gana mucho más que muchos que pueden ser mejores dentistas. Lo primero que quiero que sepan, Marlon Becerra, si no me equivoco, ni siquiera es dentista. Ni siquiera es dentista. No es dentista. Ok, Marlon Becerra estéticamente, ¿sí? Es muy... pues no sé cómo decirlo. Tirando a feo, ¿no? Sí, para ser más explícito y para que vayan entendiendo cómo va. ¿Ok? Marlon Becerra nunca se pone en el plan del doctor, del dentista. Se pone en el plan del artista apasionado. Acabo de ver el nuevo comercial de él en la Bianca, en el avión, y es él haciendo un ramo de flores. Nunca habla de dientes. Habla de la perfección, del amor por las cosas, la estética de las cosas. Y no sale con bata ni nada. Dime, bajo este código, ¿tú crees que ponerte un mandil blanco, la típica, y jugar el papel del doctor con los certificados atrás, vende en Colombia o no vende en Colombia? No vende. No vende. En Estados Unidos vende. En México vende. Aquí no vende. Ok. Mira, te lo voy a llevar eso. El mejor dermatólogo de este país es muy amigo mío. ¿Ok? Muy amigo mío. ¿Sabes qué me dice el mejor dermatólogo de este país? Exitosísimo. Me dice, Jürgen, le digo, ¿cuál es tu forma de éxito? Y me dice, Jürgen, bien sencillo. La cita dura 1 hora. En 30 minutos soluciono su problema. Y los 30 minutos que hago, me vuelvo horizontal. Y hablo con ellos como si fuera su mejor amigo. ¿Ya? Así logró el éxito. Pues dermatólogos buenos hay muchos en este país. Pero él es lo más horizontal. Pues tú eres tu dermatólogo. ¿Cierto o no cierto? El tipo más horizontal del mundo. Sí, y la mejor conversación. La pregunta es, ¿vas a arreglarte la cara, la piel, o vas a charlar con él? Yo creo que las dos. En cambio, el mexicano es aspiracional. Marca, yo soy el doctor, tú eres el paciente, al grano. Pum, pum, pum. No tienes nada que hablar. Adiós, siguiente. Tú agarras esa actitud acá, se te acaba la consulta. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que Marlon Becerra? Un tipo lleno de pasión, un tipo lleno de horizontalidad y un tipo lleno de chispa. Lleno de chispa. Pues no es casualidad que es el más exitoso aquí. No es dentista. Y tiene un consultorio, tiene una cadena de consultorios dentales enorme. Dime.
Buenas noches, pero entonces, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos un negocio que es, pues, va muy de la mano con la joyería, pues, es joyería. Entonces, ahí como sería el tema, por decir algo, porque es un negocio que, digamos, que es muy aspiracional. Entonces, ¿cómo le comunica de pronto a las personas uno ahí en ese caso? Mira, yo creo que si bajo este código, vender una joyería en idioma de ustedes es demasiado pinchado, demasiado fresa. Yo creo que en Colombia funcionará muy bien hacer como cafetines con mujeres, ¿sí? Donde alguien invita el café y los pastelitos y todas las cosas en la casa de una mujer y llevar la joyería a las amigas. Porque eso sí es mucho más horizontal y eso es mucho más apasionado. Una joyería, para que sea apasionada y horizontal, todo lo contrario. Una joyería es totalmente vertical. ¿Cómo vendes una joya? Es un mostrador y tú estás de este lado y ahí está el otro lado. Pero bueno, vamos a decirle, no, yo no puedo hacer eso porque no puedo sacar las joyas porque me van a robar, lo que sea. ¿Ok? Listo. ¿Cómo lo volvemos más horizontal? ¿Sí? Cuando venga la cliente, sales de la vitrina y la atiendes de este lado y te pones lado a lado. Por ejemplo, en el tema de redes sociales, pues, nos enfocamos como lo hacen, por ejemplo, ahí. Tú haz las redes sociales todas fresas, todas pinchadas, todas sofisticadas, te vuelves vertical. En ese momento te desconectas, ¿no? Miren, les voy a poner otra prueba del código que les estoy diciendo que es tan cierto. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor cerveza de Colombia? Club Colombia. ¿Sí? Ok, listo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuál es la más conectiva bajo el código? Póker. Póker. Póker es horizontal. ¿Sí? Póker es horizontal. Club Colombia es totalmente elitista. Puede ser mejor cerveza, no importa. Póker vende no sé cuántas veces más, 10 veces más. ¿Sí? Pero te puedes ir así en todo. En todo, ¿sí? Es muy simpático. Pero si tú te pones a pensar, ¿cuál es más horizontal? ¿Abrir una Postobón o abrir una Coca-Cola? ¿Una Postobón o una colombiana? Porque siempre ustedes están buscando eso. ¿Por qué crees que la comida más común cuando salen entre amigos es la picada? La picada es vertical o horizontal. Y así te vas yendo con absolutamente todo, con todo. Y vas a entender ahora cómo reaccionan ustedes a las cosas. Entonces, uno tiene que entender. Mira, le voy a poner otro ejemplo que esto es cierto y cómo está funcionando. Hoy la mujer que más está rompiendo en las redes y está rompiendo como cantante es Gracie Rendón. ¿Ok? ¿Listo? Gracie Rendón. Chéquense qué es el código de Gracie Rendón. ¿Por qué conecta tanto? Porque a pesar de ser una mujer hermosa, ¿sí? Nunca va a la estética. Es una mujer hermosa, ¿sí? Pero es muy sencilla. Es una mujer hermosa, talentosa, pero baila como nadie. Por eso es el que no baila en Colombia está jodido. Porque si no bailas, te vuelves vertical, te vuelves pinchado. Si bailas, te vuelves horizontal, pues no bailas con uno, bailan entre muchos. Eso no es común. Si tú te vas a una rumba de verdad, no estás bailando con uno, puede estar con una, pero al mismo tiempo estás bailando con la de al lado y la de al lado y la de al lado. Ese es el único país en el mundo que existe eso. Es el único lugar en el mundo donde tú estás bailando con 5 al mismo tiempo o con 5 chicas al mismo tiempo y después alguien da una botella de aguardiente y se la pasan de pico y se la toman de pico todos. Tú le pasas eso a un mexicano, te dice, hazte un lado. O un gringo que dice, qué asco. ¿Preguntas? Bueno, sí. Que otro ejemplo, hay dos ejemplos muy claros que sé de eso, es uno Álvaro Uribe, que siempre va y saluda a Raimundo y todo el mundo, un líder pues, y el ciclista Pues que Rigoberto él lo Urán. tiene. Rigoberto Urán. Rigoberto es el código entero. Y te voy a decir una cosa, Uribe es lo mismo. Uribe es horizontal. Yo nunca voy a olvidar que un día yo vi a Uribe saludar a todos sus escoltas
que eran como 20, ¿sí? Y no nomás te sale, hola Roberto, te dice, hola Roberto, ¿cómo está Vilma? ¿Y tu hijito Carlitos? ¿Qué está haciendo ahí? Horizontalidad absoluta. Yo no soy el presidente, soy tu amigo, ¿sí? Y la pasión. Y te vas con todo, con Rigo, el gran ciclista, lo mismo, pasa exactamente lo mismo. No eres así, no eres colombiano. Entonces aquí llegan de repente los mexicanos, ¿no? Que vamos a Medellín de fiesta y llegan así unos machos guapos y la ropa y toda finísima y Hermes y todo. Y llegan con las chicas de Medellín, ¿no? Y uno se da cuenta como, pum, los empiezan a batear así, los sacan a la mierda. ¿Por qué? Porque entran en shock. Entran en shock. ¿Por qué? Porque es exactamente el contracódigo. O sea, es bien simpático. Por ejemplo, en la fiesta nocturna en Brasil, si tú no eres divertido, tú estás jodido. Casi es quién es más bufón que el de al lado. En México no funciona así. Es quién es el más fresa. Ese es el que más atrae. Entonces yo diría que México sí es un país donde uno vende todo el tiempo jerarquización, aspiración y verticalidad. Obviamente vas bajando de la clase media para abajo y el código va cambiando, ¿sí? Pero de la media para arriba es muy, muy severo. Es todo lo contrario. No nos mezclamos. Tú eres tú, yo soy yo. Y así, todo el tiempo. Dime, con micrófono, por favor. Sí, entonces en Estados Unidos se maneja una cultura muy parecida también a la de México, pues en cuanto a ese sentido de jerarquía. La mexicana es muy americanizada. Sí. Pero yo diría que tiene mucho más jerarquía la mexicana. Por ejemplo, otra cultura que es muy así, que yo digo que es un virreinato y sigue siendo un virreinato, la peruana. Cuando tú entras a las clases medias altas en Perú, se empieza a marcar, todo se empieza a marcar. Sí, cómo visto, cómo como, con quién me junto, dónde vivo, todo es muy marcado. Muy marcado. Entonces, esto es fascinante porque sin importar lo que vendes, simplemente si quieres vender a los colombianos, y esa es la invitación a todos ustedes latinoamericanos que están viendo eso, quieres venderle a un colombiano, tienes que entender el concepto, ¿sí? De la pasión excesiva, ¿sí? Y de la horizontalidad. Si tú tienes esas dos partes, las engranas, la vas a hacer. Y vas a hacer los negocios aquí. Si eso le metes el efecto chispa, que siempre el colombiano está preocupado por sorprenderte, la chispa, que un peruano no hace eso, un boliviano no hace eso, un ecuatoriano no hace eso, un mexicano no hace eso, ¿sí? Pero un colombiano sí está preocupado por sacarte la chispa, por sorprenderte. Entonces, tú haces eso, vamos a pasar una gráfica acá ya para terminar, tú haces eso y aquí está el código. Entonces, aquí es pasión. Les regalo el código a los colombianos. Ese es el código y en la medida que puedes comunicarlo con metáforas, con actitudes, con experiencias, con imágenes, ¿sí? Vas a poder conectar de una forma mucho más efectiva con una cultura absolutamente maravillosa. Muchas gracias, ¿no? ¿Qué es ser un embajador vía? Es luchar por el cambio, dar sin pedir nada en retribución. Ama a Vía Lab por lo que ha hecho por él. Está dispuesto a seguir aprendiendo y desea ser parte de un grupo presencial y virtual para conocer gente maravillosa y emprender en una comunidad internacional. No solo es inscribirse, sino involucrarse con las necesidades de la comunidad, emprender y brindar ayuda social a la gente de escasos recursos. ¿Qué beneficios tienes como embajador Vía? Mentorías masivas gratuitas por nuestros docentes líderes. Precios especiales para embajadores, hasta 20% de descuento en cursos presenciales y eventos oficiales. Acceso a nuestro directorio oficial de embajadores, donde podrás ponerte en contacto con otros embajadores de tu zona y de toda Hispanoamérica.
¿Cómo ser embajador VIA? Realiza una única donación que ayudará a la fundación a costear el software y actividades que permitan a los embajadores conocerse, educarse y aliarse para emprender juntos. Te esperamos en la comunidad de emprendedores más grande de toda Hispanoamérica. Be, Think, Do.